Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón. Soy Caballero Motorista y hoy estamos de prueba de esta Hyosung Bover 125, una moto con muchísimo estilo, la cual vamos a someter a una prueba exhaustiva. Así que vamos a ello. Estamos de prueba de la Hyosung Bover GV 125S Evo, así que vamos allá. Y bueno, a partir de ahora la llamaremos Hyosung Bover porque creo que reduce un poquito toda la palabrería. Y bueno, qué decir, creo que Hyosung, a pesar de que haya reducido su catálogo aquí en España a las custom, creo que tiene ahí su nicho, trabajan bien, son motos verdaderamente muy pintonas y la marca, que es surcoreana, que es coreana, pues va haciendo su camino, a pesar de que bueno, ya la conocemos de largo tiempo porque lleva bastante tiempo en el mercado español. Y bueno, ¿qué decir de la moto? Yo personalmente pienso que es una moto que la han cuidado mucho, le han tenido mucho cariño a la hora de hacerla y además, y destaca de sobremanera, ese pequeño bicilíndrico de 125 centímetros cúbicos que engaña, o sea, engaña, todo el mundo piensa que es algo más. Pero no, es un 125 bicilíndrico que da sus buenos 13,5 caballitos, o sea que está bien, y además es una moto muy resultona, una moto muy pintona, una moto que llama mucho la atención y mola. La verdad que la moto estéticamente es muy bonita y creo que está todo, pues bueno, muy cuidado. La verdad que mires por donde lo mires, parece que está todo muy cuidado. Han buscado, pues bueno, dentro de el precio y dentro de todo, porque ahí es un cómputo general todo, han buscado que la moto quede bien y está todo bien hecho, está todo bien rematado. Hay un montón de cubrecables para que los cables no queden por ahí sueltos, que queden feos, que todo pase por el sitio. Pequeñas tapitas de plástico, que no son más que eso, que tapitas de plástico, pero que están chulas. Luego todo pintadito en negro, etcétera, etcétera. O sea, todo pues pequeños, grandes detalles que ayudan. Además, con el negro mate, que es una pintura muy chula, pero que quizás no sé cómo envejecerá o cómo la tratará el tiempo o el roce o esas cosas, y que bueno, puede ser que salgan brillos, pero eso lo dirá el tiempo, no lo puede decir una prueba de una semana. Pero por lo demás está todo muy acabadito, todo pues relativamente bien ajustado. Evidentemente las calidades, etcétera, etcétera, de ciertas cosas, pues dices, ostras, podían ser mucho mejores, ¿no? Dices, ostras, esto es muy plástico, sobre todo se nota en las piñas. Pero también luego miras la factura, miras lo que te cobran y claro, dices, ostras, no pueden subir mucho más. O sea, que es que está todo muy aquilatado, todo muy ajustadito para que la factura no se dispare y tengas una moto verdaderamente muy resultona a nivel de diseño, porque creo que cumple los cánones. Además, los ajustes también, las calidades, como decía, normales, sin pasarse. Luego tenés full LED delante y detrás, un faro, la verdad que muy elegante, muy acorde, ¿no? con la estética de la moto. O sea, es que busca ser una Bover, una Bob de toda la vida, ¿vale? Que sí, que parece ser monoposto, pero bueno, ahí está el pequeño huequecito para el acompañante, y que busca, pues bueno, ahí estar todo en su sitio, todo, pues bueno, muy bien, y hay que reconocerlo, Luego, pues bueno, un manillar estrechito, la verdad que es estrechito, es un manillar que está justo ahí en la altura, con esa estrechez para demostrar que evidentemente la es una 125 y va a ser un arma definitiva en ciudad. O sea que está muy bien. Luego, pues bueno, embrague por cable, frenos, etcétera, etcétera. O sea que muy bien. Además lleva ABS, lo cual yo personalmente agradezco mucho que tenga ABS. Me parece un detalle pues ya importante, porque las 125, pues bueno, que sí que tenían el tema de la frenada combinada, etcétera, etcétera, pero que aquí haya dado el salto al ABS me parece un punto importante. Luego una horquilla invertida que se ve de un tamaño consistente, etcétera, etcétera. Luego, pues mucho metal que al final
también en este tipo de motos mola, ¿no? Que haya mucho metal. Y en líneas generales está todo ajustadito, todo en el sitio. No hay nada que destaque ni por arriba ni por abajo. Y como bien me decía, la factura. Tú miras la factura y dices, ostras, está muy aquilatado. Hay ciertas cosas que sí. A mí, por ejemplo, la piña, sobre todo del arranque, me suena muy plasticosa, me baja el nivel, pero bueno, se lo llegó a perdonar. ¿Por qué? Porque el bicilíndrico pequeñito es una pasada, una bella factura, todo pintadito, todo con unos acabados muy buenos, un tubo de escape largo, negro, que camufla todo ese negro, pues camufla muchas cosas y le da un aspecto, la verdad que imponente, sobre todo con esa horquilla delantera muy grande, además unas llantas de radios de aleación que le dan un toque muy bueno. O sea, todo está muy bien diseñado, todo está muy ajustadito, todo, las piezas y todo. Y en verdad es que es una moto, yo creo que los de Hyosung le han puesto cariño para que sea una moto resultona, que llame la atención, que sea una moto, pues quizás para estar ahí de terraceo, como se suele decir, y que llame la atención en las terrazas y no deje ser una 125. Así que me parece, en líneas generales, me parece un acierto a nivel de estética, a nivel de diseño y a nivel de acabados, etcétera, etcétera. Me parecen justos. No me destacan ni por arriba ni por abajo, pero me parecen justos. Y nada más, la verdad que es una moto que me ha sorprendido mucho en este apartado, en el nivel de diseño y de ajustes, etcétera, etcétera. También en el nivel de calidades, pero bueno, ahí quizás menos. Y también porque me he puesto a investigar y yo no he encontrado una rival bicilíndrica de 125 que haya. No he encontrado rival para ella. Así que bueno, si vosotros sabéis si hay alguna rival para ella, ese nivel de 125, bicilíndrica, etcétera, etcétera, decírmelo. Porque verdaderamente me gustaría poderla conseguir también una prueba y poder un poquito comparar esta máquina que en líneas generales me ha sorprendido gratamente, y a pesar de que ya había pasado por el canal la anterior generación y me llevé un buen sabor de boca, pero es que verdaderamente ahora en el 2024 con la Euro 5, etcétera, etcétera, el sabor de boca me lo sigo llevando muy bueno y además muy sorprendido en líneas generales. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a echarle un vistazo rapidísimo a la ficha técnica. El motor es un bicilíndrico de 4 tiempos en V a 60 grados refrigerado por líquido con doble árbol de levas en cabeza con 3 válvulas por cilindro. La cilindrada es de 124,7 centímetros cúbicos. La potencia máxima es de 13,5 caballos a 10.250 revoluciones. El par máximo es de 10,2 Nm a 9.250 revoluciones. El cambio es de 5 marchas. El bastidor es un doble cuna de acero. La suspensión delantera es una horquilla invertida con barras de 41 milímetros y recorrido de 139,6 milímetros. La suspensión trasera es un doble amortiguador progresivo con precarga regulable. El freno delantero es un disco de 230 milímetros con pinza radial de doble pistón y ABS. El freno trasero es un disco de 250 milímetros con pinza flotante de simple pistón y ABS. El neumático delantero es un 120-80-16 y el neumático trasero es un 150-80-15. La longitud máxima es de 2080 milímetros, la anchura máxima es de 750 milímetros, la altura del asiento es de 730 milímetros, la altura libre al suelo es de 165 milímetros, la capacidad de depósito es de 12,5 litros y el peso en orden de marcha es de 165 kilos. La instrumentación es una pantalla LCD en negativo, donde justo en la parte de atrás, bastante escondidito, tiene una toma de corriente USB. Y la información que podemos encontrar es la de trip 1, trip 2, odómetro y poco más. Cuántas revoluciones, la velocidad, el nivel de gasolina y la temperatura del líquido refrigerante. Y ya está, nada más. Una visión rápida, sencilla, eficaz, pero esa es toda la información que tenemos. Así que, dentro de lo que cabe, no está mal, pero podía tener un poquito más de información.
Y llega el momento de subirse a la moto. La moto, yo con mi 1,83 m, me resulta una moto bajita. Luego a la hora de poner los pies sobre los estribos, etcétera, etcétera, pues bueno, no es que me siente amplio, me siento bien, pero sin pasarse. Me gustaría a lo mejor quizás poder echar un poquito más el cuerpo para atrás o los pies un poquito para adelante, porque la posición me queda a lo mejor quizás un pelín encogida, pero bueno, no mal del todo. Y luego la posición de brazos me ha parecido muy correcta, a pesar de que el manillar es bastante estrecho, pero me ha parecido muy correcta y me he sentido cómodo en líneas generales. El asiento bien, mullido, además un asiento, como decía, de un acabado bastante bueno. Así que en líneas generales me siento cómodo encima de la moto. Así que vamos a arrancar este pequeño bicilíndrico y vamos a ver de qué es capaz. Y ya estamos en autovía y autopista. Y os voy a dejar que vosotros admiréis su velocidad máxima y lo que es capaz de hacer estos 13,5 caballos exprimiéndolos todo lo que se puede y más. Simplemente deciros que cuando ya la moto se acaba, el indicador de marcha, quinta, empieza a parpadear, que está sobre más o menos los 110, poco más. Por lo demás, ergonómicamente me ha parecido correcta, a pesar de que, bueno, te comes todo el aire, pero la velocidad no es excesiva, así que para nada es incómodo. Sí que se notan las vibraciones conforme vas subiendo el régimen, se van notando, pues sobre todo en las piernas, y si apretas las piernas sobre el depósito, las notas. Pero no son unas vibraciones molestas, por así decirlo, simplemente son unas vibraciones de que estás encima de una moto y bueno, se hacen presentes, poco más. Pero la moto, a pesar de eso, es una moto muy estable. La moto es relativamente larga, la moto es estable, funciona bien. A la hora de acelerar, pues al ser una moto de marchas, 5 marchas, con ir estirando las marchas una detrás de la otra, la verdad que responde muy bien en cuanto a aceleración. A la hora de recuperar, pues bastante bien, sobre todo en ese margen 80-95 en la moto funciona bastante bien. A la hora de recuperar en quinta, pues bueno, lo consigue bastante bien, lo cual se agradece y se nota la voluntad de este bicilíndrico. Y bueno, tiene pues esa capacidad, ¿no?, de empuje, que bueno, no es que sea espectacular, pero la verdad que bien. Y entonces, pues en líneas generales te sientes bien, o sea, la moto es estable, dentro de lo que cabe responde bastante bien, de frenos también bien, y la moto pues responde en estas vías mejor incluso de lo que yo llegaba a poder esperar. La verdad, me ha sorprendido su capacidad, pues bueno, de ganar velocidad, de incluso mantenerla, a pesar de que pique para arriba la carretera o cualquier cosa, pues bueno, puede llegar a mantener los 95-100 de una manera bastante bien, bastante digna, y yo creo que muy bien. Además, ergonómicamente me he sentido cómodo, así que estas vías que suelen ser el talón de Aquiles, el punto débil de las 125, lo ha respondido muy bien, a pesar de ser un Euro 5, que no suelen respirar todo lo bien que deberían ahí arriba, a pesar de no tener esos famosos 15 caballos que yo creo que son los exigibles, ¿no?, para cualquier moto de 125, pero que ha respondido, la verdad, que realmente bien, y me ha llegado incluso a pensar de que tenía esos 15 caballos y no los 13,5 que anuncia la ficha técnica. Así que bueno, vamos a olvidarnos ya de estas vías y vamos hacia las vías secundarias. Y ya estamos en las vías secundarias. Como siempre, la maniobra del adelantamiento con una 125 hay que medirlo, punto. Bien medida, no hay ningún problema, siempre y cuando, pues eso, tengamos en cuenta que cuanto más despacio, entre los 70-80, mejor. Si ya va más para arriba, hay que medirlo con mucha seguridad, ese adelantamiento. El ritmo en estas vías es un ritmo vivo, es un ritmo divertido, 80-90, 80-90, 80-90-95, en algún momento a lo mejor 100, pero un ritmo vivo, un ritmo alegre, un ritmo en el cual te lo pasas bien. Aquí, bueno, cuanto las suspensiones trabajan bien, son bastante cómodas. Eso sí, como pilles un bache fuerte o cualquier cosa, pues bueno, sí que lo vas a notar quizás un poquito en la parte trasera, pero a pesar de eso, la suspensión
trabajan bien, la horquilla delantera perfecta y la trasera pues también bien. O sea que se nota una moto confortable, cómoda, el ritmo es bueno, siempre y cuando pues bueno, vayas pues, en la marcha adecuada, estires, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que cuando estiras la marcha, lógicamente aparecen las vibraciones. No es que incomoden, simplemente que aparecen y hay que decirlo. La moto no acumula nada de cansancio en estas vías, confort de marcha es bueno, la moto se siente lo suficientemente ágil y la verdad que te lo pasas bien. Y aunque el terreno esté relativamente roto, pues las suspensiones trabajan bien y se agradece para poder mantener el ritmo y pasártelo bien. La verdad que resulta muy agradable esta moto en estas vías y sorprende las capacidades del motor. Me está enganchando mucho, así que bueno, vamos a ver qué tal se puede llegar a desenvolver esta moto en curvas. Y ya vamos a las curvas. ¿Cómo es en curvas esta moto? Pues es una custom, una bobber, no tiene pues eso, una geometría pues para ser una moto deportiva de ir pues rascando estriberas, etcétera, etcétera. O sea, es una moto con la cual te puedes divertir haciendo curvitas, el motor responde bien, estira, te lo pasas bien, es divertida. La moto, pues bueno, las suspensiones no son deportivas, ni muchísimo menos, y trabajan, te mantienen la moto en el sitio, vas trazando, vas divirtiéndote. La moto es agradable de manejar en curvas, pero tampoco es una moto deportiva, ni lo pretende ser. Luego, el tema de la frenada. La frenada, yo creo que la frenada delantera es excelente. Para mi gusto es excelente. Tacto, dosificación, etcétera, etcétera. Una frenada excelente, además que detiene la moto cuando quieres y como quieres con el freno delantero sin ningún problema. Pero dices, ostras, freno trasero, una moto de este estilo, con el trasero también tienes que frenar y frenar bien. Pues el freno trasero tiene un tacto duro, muy bueno, me gusta el tacto, pero es que carece de mordiente, la capacidad de frenada tienes que apretar muchísimo para sentir que estás frenando y verdaderamente tienes que tirar del freno delantero para detenerte de verdad. Y no he notado ni mordiente ni nada de nada, y además una dosificación prácticamente nula. Entonces he acabado por no usarlo, porque es que hasta si hubiera tenido ese tacto duro, pero bueno, que las notas que frena contundentemente, ningún problema. Pero es que al final apretar el pedal era como no hacer nada. Entonces tirar del freno delantero, que trabaja muy bien y me ha gustado muchísimo el uso. Luego la moto en líneas generales bien, mientras te mantengas en un régimen bueno, la moto responde al acelerador. Otra cosa es que pues vayas un poquito más despacio o cualquier cosa, entonces sí que es aconsejable ir en una marcha más corta o cualquier cosa para tener una respuesta, para tener aceleración, para no ir aburrido, por así decirlo, para mantener un ritmito más o menos agradable. No pidas una conducción deportiva, etcétera, etcétera, porque no es una moto pensada para ello. Simplemente pues un ritmo vivo, un ritmo alegre, un ritmo divertido y poco más. Pero se desenvuelve bien, trabaja bien la moto, me ha gustado y bueno, puedes pasarte un buen rato, unas bonitas curvas, irte con una buena sonrisa y volver a casa con una desconexión total, dispuesto a afrontar el día o la jornada o la semana laboral con otro talante después de haberte ido a hacer unas curvitas con tu motito. Así que yo creo que en ese aspecto la moto cumple y cumple bien. De viaje. Siempre me encanta en las 125 para viajar, pues porque me parecen unas motos muy de viaje a la antigua usanza, ¿no? De viajar despacio y sin prisa pero sin pausa y olvidándote toda la medida de lo posible de las vías rápidas. Y esta 125 lo cumple perfectamente. El espacio que tiene para el acompañante es mínimo, pero ahí puedes colocar una bolsa y cargar ahí lo que quieras y tirar millas. Luego, como el depósito es metálico, una bolsa de imanes, y a tirar millas también le puedes poner unas alforjas o cualquier cosa así de estilo más custom, etcétera, etcétera, y tirar millas, hacer kilómetros y disfrutar. La moto es muy agradable al ritmo de viaje, un consumo que no llega a los 3, 2,9, 3 con algo, dependiendo de lo que apretes el motor, o sea que tampoco es que
los consumos sean exacerbados, ni muchísimo menos, y la verdad que trabaja muy bien, el confort es bueno, a pesar de yo sentirme en líneas generales, no me sienta muy amplio, pero no me siento apretado, me siento bien, me siento cómodo, por tanto con un confort bueno, el asiento es bueno, y mientras no vayas a lo más alto del régimen, o sea, es decir, no estires las marchas una por una, ni vayas en quinta a tope, el ritmo de 90, 95, una cosa así, 80, 90, 95, es un ritmo muy agradable de llevar con esta moto y no se perciben apenas vibraciones, lo cual está muy bien. Así que para viajar yo creo que es una 125 más que apta. Y vamos a ver qué tal ilumina. Empecemos por el haz de cortas. El haz de cortas normal, suficiente amplitud, intensidad correcta y profundidad normal, sin pasarse. No está mal. No está mal, bien, no, tampoco hay que pedirle mucho más. Para una, dentro de lo que cabe, puede ser una moto ciudadana, una 125, etcétera, etcétera. No está mal. Yo le pediría quizás un poquito más de profundidad, pero correcto. Y ponemos las largas. Para mi desilusión, al poner las largas, las cortas hacen como que se apagan o no lo sé, dejando una zona en penumbra bastante importante. Y luego el haz de largas. El haz de largas, correcto también, suficiente intensidad, amplitud normal y lo que es la intensidad también normal y la profundidad normal, sin pasarse. Que para mí lo perfecto hubiera sido que se superpusieran los dos haces y quizás ampliar un poquito tanto la amplitud como la profundidad en ambos haces, y en el haz de largas quizás un poquito más intenso. Así que son unas luces cumplidoras, pero también digo que con la tecnología Full LED creo que a día de hoy son también mejorables. No es que vayas con una vela y no te veas nada, pero creo que a lo que el nivel de las luces LED estamos llegando a día de hoy, pues son mejorables. Y nada, vamos a seguir con la prueba. El momento del acompañante, de probarla con el acompañante. De entrada, cuando se sube el acompañante te sientes apretado. Yo por lo menos me he sentido apretado porque su espacio es muy reducido y yo me tengo que acercar también un poquito hacia el manillar para dejarle un poquito de sitio. Entonces, pues bueno, te sientes un poquito más comprimido. La suspensión trasera se nota que se hunde bastante, así que sí que sería aconsejable ajustar la precarga si vas a llevar mucho el acompañante. Pero bueno, por lo demás, el motor responde bien, es lo suficientemente brioso para moverte y desplazarte con ella. Eso sí, si quieres mantener las mismas aceleraciones, etcétera, etcétera, sí que tienes obligatoriamente que estirar todas las marchas para poder llegar a buenos regímenes y a una buena aceleración, más que buena. Pero bueno, no todos sabemos que no es lo mismo ir 1 que ir 2, y con una 125, quieras o no, se nota un poquito más. Pero bueno, dentro de lo que cabe, cumple y responde. Pero a pesar de todo esto, creo que lo importante es saber la opinión del acompañante en ese espacio tan reducido. Así que vamos a ver qué opina. Hola a todos, soy el acompañante caballero motorista en esta prueba de la Hyosung Bobber GV125S Evo. Bueno, ¿qué os puedo contar de esta prueba? Bueno, pues que lo primero que me dijo caballero fue: no sé si te vas a querer montar en ella. Pero bueno, yo decidí que había que probarla antes que decir que no. Entonces, el asiento, que es una moto muy bajita, ¿vale? Es decir, yo llegaba perfectamente con los dos pies encima de ella al suelo, o sea que es una moto muy bajita, por tanto subir y bajar sin ningún problema, de verdad. Muy cómodo por esa parte, ¿vale? El asiento es minúsculo, literalmente minúsculo, es decir, que yo creo que mi mano abierta más o menos es como la palma de mi mano, es como era este asiento. No sé si apreciar el vídeo, pero cuando me subo le digo a caballero: échate para adelante porque si no, no quepo, ¿vale? Entonces, eso por un lado es muy pequeño, ¿vale? Por tanto,
A lo mejor para una persona con una constitución más pequeña sea bueno, pero para mi constitución la verdad es que no podía estar, o sea, caballero motorista no iba bien porque yo tenía que estar empujando para adelante, porque si no es que me sentaba directamente en el guardabarros y muy pequeño. Entonces, por otro lado, las piernas las llevas como un poco adelantadas, ¿no? Las llevas como los pies hacia adelante, lo cual no es una posición en la que yo me encuentre especialmente cómoda. Sí que es cierto que mejoré un poco, en vez de poner la mitad del pie, ¿no? Lo que viene siendo el arco en la estribera, que es lo que normalmente hago, poniendo solo el talón, ¿vale? Pero es cierto que aún así tenía la sensación como si estuviera haciendo una sentadilla todo el rato, con los cuádriceps súper cargados. Entonces mi conclusión después de todo esto es que yo no fui nada bien en esta moto, no fui cómoda, tanto por el minúsculo asiento, que encima es duro, que se notan las vibraciones muchísimo, como por la postura, que es que de verdad acababa ahí con los cuádriceps con un dolor que no. Entonces, como siempre yo digo, que a lo mejor para otra persona con otra constitución, con otra forma física, pues que hay que probarla, pero para mí no es una moto para ir con acompañante habitualmente. Ya ha llegado el momento de contestar a todas las preguntas que me habéis hecho tanto en redes sociales como por la pestaña comunidad de YouTube, así que vamos a ello. Vespa GTS dice que Hyosung es coreana, no china. ¿Por qué es rechazada por los consumidores? Pues es una gran pregunta, no lo sé por qué los consumidores la rechazan cuando es coreana, hace unos buenos productos y yo creo que la balanza calidad-precio es muy buena. Héctor Cid 9305 dice que vaya actualización se ha pegado en la 125, esperemos que me dejen al 300 para los que tenemos los carnets y aprovechar las mismas preguntas. Las preguntas: un bicilíndrico para una moto de 125, aceleración estando en parada de 0 a 40, aceleración para incorporarse a una circulación autovía de 40 a 100, velocidad de crucero, la cual va cómoda, llega a los 120 km/h y los mantiene, y cuando hay una cuesta se achica, no pesará demasiado para una 125. Pues vamos allá, pues espero también probar a 300, que sería también una muy buena prueba, la verdad que me gustaría. Y sí, yo también pensaba que un bicilíndrico para 125, pero funciona muy bien, sorprendente, funciona muy bien. Lo de las aceleraciones entiendo que quería saber crono. No tengo instrumentos de medición lo suficientemente precisos como para hacer lo que me pides, así que te voy a hablar de sensaciones. De 0 a 40 yo creo que está muy bien, una típica aceleración en el semáforo para dejar a todos los coches atrás más que suficiente, y a la hora de incorporarse a una circulación o una autovía de 40 a 100 km/h, sí que es recomendable estirar las marchas una por una para alcanzar esa velocidad de una manera bastante rápida, lo suficientemente rápida. No te conviertes en una chicane móvil. La velocidad de crucero a la cual va cómoda, yo diría que sobre los 95-100. La moto más allá sí que estira, sí que va, pero no creo que vaya cómoda o vaya forzada y empiezas a notar vibraciones y los ruidos, pues bueno, yo creo que aunque no escandaloso sí que se nota. Yo no he llegado a ver los 120 km/h, no los he llegado a ver en el marcador y por lo tanto no sé si los mantiene. Los 110 sí que los coge y sí que los puedes llegar a mantener, lo único que pasa es que ves como parpadea la marcha, la quinta marcha tal, y da un poquito de cosa a seguir, y entonces pues bueno, forjas un poquito, entonces te mantienes en los 110 sin querer pasarte, ¿vale? Y cuando llega una cuesta se achica. Yo sobre los 90-95 no creo que se achique, los mantiene y de una manera solvente. Y luego si pesa mucho para ser una 125, yo creo que no se nota ese peso. Pues la típico, el peso está distribuido, la moto es bajita, el centro de gravedad está abajo, entonces todo el peso tan abajo hace que no se note y que no pese. Kenkil pregunta: hola, ¿qué calidad de acabados y ajustes? Vibraciones, se mueve bien en parado y en ciudad, peso, gracias, eres el mejor, sigue así. En líneas generales, los acabados y ajustes, bien. A mí es que la piña del corte de encendido y esas cosas no ha acabado de gustarme, lo veía un poquito plasticoso, pero bueno, en líneas generales, bien. Vibraciones, lo he comentado a lo largo del vídeo. Cuando empiezas a subir las revoluciones se notan, pero no son excesivas y no son para nada incómodas. Sí que se mueve bien en parado y en ciudad, la verdad que sí. Y el peso ahora no lo recuerdo, no sé si lo he dicho en
la ficha técnica, pero no se nota pesada, yo no la he notado pesada. Y poco más, y la moto se mueve muy bien, tanto en parado como en ciudad, es su territorio, Kaiko 125 pregunta, ¿cuál es su velocidad punta real y su velocidad de crucero para hacer tramos de autovía? Muchas gracias, compañero. Yo creo que su velocidad punta real son los 110 y poco más, y la velocidad de crucero para hacer tramos de autovía 95-100. Más allá, yo creo que no. Muchas gracias a ti. Oreisa 9266 dice que se ve hermosa. Sí, sin lugar a dudas es una moto muy bonita, muy resultona y, como me ha dicho un compañero, muy cookie. Gerito Gamero 1443 pregunta, ¿qué velocidad de crucero recomiendas? Y lo he dicho antes y lo repito, entre los 95 y 100, más allá yo creo que no merece la pena. El Kiko Frade 4585 dice, qué alegría, se notan los 2 cilindros en baja, en frío le cuesta entrar primera, ¿cómo ilumina? Eres el mejor. Pues yo creo que los 2 cilindros sí que se notan, a lo mejor está un poquito más llena en baja, que o la distribución de la potencia o estira un poquito mejor, porque para los 13,5 la verdad que la moto responde muy bien. Yo creo que sí que le cuesta entrar las marchas siempre, y hay que hacer el recorrido de la palanca completo. Lo que pasa es que el embrague es tan fino, es tan suave que no molesta, y una vez te acostumbras la verdad que no me ha resultado algo que me costase. O sea, yo simplemente apretaba el embrague, hacía el recorrido completo y entraban todas las marchas. ¿Y cómo ilumina? Ilumina normal, que para tener un faro LED como el que es, podría iluminar para mi gusto mejor, porque por el canal han pasado muchos faros y hay algunos que verdaderamente han iluminado de una manera espectacular, que es como deberían de iluminar todos. Medina DC2NK dice que espectacular, dice que lástima que no haya un motor de 650. Pues sí, pero bueno, a veces las cosas pues no son perfectas. Edu Mariano Bueno pregunta que componentes, recambios, funcionamiento del V-Twin, creo que es un producto redondo por estética y motorización. Pues componentes en líneas generales bien, los recambios, Hyosung lleva mucho tiempo establecido en el mercado, así que yo creo que en líneas generales funciona bien. El funcionamiento del V-Twin yo creo que es lo mejorcito de la moto, funciona muy bien, es un motorcito la verdad que muy agradable. Y sí, pienso como tú, que es un producto redondo, tanto por estética como por motorización. Y estas han sido todas las preguntas que me habéis hecho, y que como siempre os agradezco un montón, porque gracias a vosotros el canal crece y las pruebas mejoran muchísimo. Así que vamos a seguir con ella. Y llega el momento de la ciudad, el territorio de toda 125, donde tienen que demostrar que son motos definitivas. Y vamos a empezar por las maniobras en parada. La verdad que se mueve muy fácil, muy bien, y a pesar de tener una horquilla invertida y de un diámetro considerable, el diámetro de giro es excelente. Así que nada que decir, nada que echarle en cara en este momento, ya que se maneja muy bien tanto encima de ella como bajo de ella en parada. Así que vamos a empezar a movernos en marcha. Maniobrar a baja velocidad es una delicia, el embrague no cansa, es fino, es suave y muy dosificable. La palanca de cambios sí que hay que meter las marchas con decisión, es decir, hacer el recorrido completo, pero bueno, tampoco pasa nada. Y una vez te acostumbras, no hay nada más que decir. Y se maneja despacito, de una manera muy fácil, muy suave, y la moto funciona muy bien, no tironea, es suave, y el puño de gas es muy dosificable para ir despacio. Así que se agradece mucho. Luego, como decía, el manillar es estrechito, hace que la moto sea estrechita y pasas por los huequecitos de los coches que no te lo puedes llegar ni a pensar. Además, puede ser que en algún momento pues bueno, coincidan los espejos retrovisores o cualquier cosa, pero como es un peso pluma, es ligero y además es muy bajita, con un golpe de cadera has esquivado cualquier espejo retrovisor y te pones en pole sin ningún tipo de problema. Luego, la moto no desprende excesivo calor, quizás un poquito en el lado del escape, pero nada destacable, y yo creo que no será una moto para nada calurosa. Sí que lo notarás en verano, pero que no hay moto que no se note en verano. Por lo demás, luego a la hora de moverte ya, cuando se empiezan a despejar un poquito más las vías, etcétera, etcétera, la moto responde muy bien, siempre y cuando no vayas en una marcha muy larga, evidentemente.
pero la moto responde bien, es bastante ágil y la respuesta es muy buena, ganando velocidad y recuperando también la velocidad de una manera muy fácil, muy sencilla. La moto se maneja muy bien y hay que reconocer que es ágil y la respuesta del motor es muy buena y las reacciones son muy buenas. Me ha gustado mucho la frenada, como decía, la delantera perfecta, se dosifica de una manera extraordinariamente bien. La trasera la verdad es que no me ha gustado absolutamente en nada, cero. No he conseguido pillarle el punto en ningún momento. Y luego el ABS, muy bueno, no he llegado a forzar la frenada como para que se apareciera el ABS, si no es algo que lo hago adrede, pero en cualquier momento una frenada de emergencia o cualquier cosa ha entrado cuando tenía que entrar, que es como debe de ser, o sea, no aparece sin ton ni son, o sea, que es algo que es de agradecer, o sea, que una calibración del ABS muy buena. Y como comentaba, cuando encuentras cualquier supresor de velocidad o cualquier cosa, todo depende de tu ímpetu. Si vas a la velocidad correcta, la suspensión va a trabajar bien. Si vas un poquito fuerte, la suspensión trasera pues sí que puede llegar a hacer un poquito seca o llegar a hacer un poquito de tope y pues notarlo. Pero siempre y cuando, si no te pasas de velocidad, eso no lo llegarás a notar. O sea que trabaja bastante bien y es bastante confortable. O sea que en líneas generales la ciudad es su sitio, se mueve muy fácil, es muy ágil en ese aspecto y lo que más me ha gustado es el tacto de gas, ese aceleración constante, buena, y que luego cuando llegas a una marcha relativamente larga, pues cortar gas, abrir gas, cortar gas, abrir gas, no llega a ser una monomarcha, pero casi, y se maneja bastante bien, siempre y cuando no subas hacia quinta. Quinta sí que es una velocidad, una marcha que no recomiendo poner en ciudad porque pierdes mucha respuesta y yo creo que en la ciudad es muy bueno tener respuesta en el puño de gas. Para concluir, decir que es una moto que me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho, me ha parecido una moto estéticamente muy resultona, estéticamente muy bonita, es una moto preciosa. Luego el motor bicilíndrico me ha parecido una cucada, una moto muy cookie, que funciona realmente bien a nivel de motor. Funciona muy bien, esos 13,5 caballos parecen más y dan una respuesta en vías rápidas y en líneas generales muy buena. Y luego, pues bueno, en ciudad se comporta muy bien, tiene sus pequeñas cosas, pero luego miras el precio en tarifa y no puedes pretender la perfección. Así que creo que en líneas generales es una moto a tener muy en cuenta, sobre todo si te gusta la estética, si te va el estilo, etcétera, etcétera, y dices, oye, yo quiero una 125, pero me quiero salir de lo normal, quiero tener una moto diferente, y yo creo que con esto la tienes una moto diferente que funciona realmente bien. A mí me ha gustado, a pesar de sus cositas, y que ¿qué más le puede pedir? De verdad, me ha gustado mucho, y creo que es una moto recomendable. ¿Que es una pena que Hyosung no traiga más modelos? Bueno, pero bueno, a veces son las decisiones de los distribuidores que creo que prefieren ir al nicho y tener, pues bueno, sus ventas reducidas, aunque sean en un nicho muy concreto. Y creo que, bueno, la elección está echada y además yo creo que, como he dicho, no hay rivales que se puedan comparar hasta Hyosung Bober. Así que poco más que decir. Verdaderamente una moto divertida, sorprendente y que hay que tener en cuenta si te mola el estilo. Y qué decir, nada más que agradeceros a todos vosotros, mis damas y mis caballeros, vuestro apoyo, porque sin vosotros, ya sabéis, nada de esto sería posible. Así que, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.